Saludos a todos. Hoy vamos a ver la ciudad de Sarajevo en 360 grados. El edificio que ven al fondo, que es el Hotel Eco Deluxe. Hay un gran mirador. Vamos a ver la ciudad desde los 4 costados. Bienvenidos. Lo característico de Sarajevo es que al estar rodeado por varias colinas, se pueden ver desde estas alturas sitios de referencia como mezquitas, edificios o la calle Ferjadija, que merece un programa para detallar esa intensa vida social. La mirada se pierde viendo tantos asentamientos al fondo en este recorrido visual por los 4 sentidos que solamente es una breve vista de pájaro. Desde esta panorámica es posible familiarizarse con algunas iglesias como la Catedral Ortodoxa, la Católica, y las diferencias aquí van a radicar en el tipo de torres y cúpulas. Seguimos viendo Ferjadija, una calle que viene de la zona de mercados turcos y mezquitas y se extiende hasta terminar en una avenida donde ya pasan vehículos. Si vienen a Sarajevo les recomiendo venir a este mirador en el Hotel Eco Deluxe. Les recomiendo además estar en últimas horas del día para que aprecien el atardecer y mientras disfrutan de estas vistas tomarse un café o una cerveza. Aunque como ven el tiempo en esta oportunidad no fue un gran aliado por la nubosidad. Se pueden hacer una idea de todo lo que pueden encontrar en un momento agradable de pausa luego de caminar durante todo el día. Mirar y detallar todo aquello que te llame la atención. Cada punto al que observas tendrá diferencias y esas te las voy a ir mostrando también en las fotos. Volteamos la mirada saliendo del centro y aquí prevalecen los edificios de más de 120 años. Muchos de ellos sufrieron destrucción en sus fachadas en la guerra de los 90, pero hoy algunos tienen un segundo aire al ser restaurados. Dicen que las primeras impresiones son las que se llevan la mayor atención y con Sarajevo está ocurriendo esto. Les recuerdo que será una serie de programas que voy a dedicar a esta capital de Bosnia-Herzegovina, una ciudad bastante poblada con 280.000 habitantes en su centro y si se cuentan los alrededores llegaría a 400.000 personas, según los censos más recientes. Con toda seguridad son muchos más, por la cantidad de comercio que hay y la forma en la que el turismo le ha dado una segunda vida social a la capital de Bosnia-Herzegovina. Si cambiamos de sentido y miramos hacia el sur, se aprecia la nueva Sarajevo, la más moderna y chic, si se puede decir así, la que crece más rápido que el centro tradicional. Es fácil visualizar la torre de comunicaciones, los edificios rascacielos de cristales y esa ciudad que se reinventa. Allí iremos luego en tranvía. Por ahora la vista nos da un panorama que genera curiosidad.
Resulta increíble ver esta ciudad bordeada por colinas que tienen un verde intenso que me recuerdan un poco a cualquier ciudad de Sudamérica, donde en las montañas se aprecian bastantes asentamientos, en los que por lo visto aparecen formas de turismo alternativo, al notar cómo los precios de alojamiento han crecido en los últimos años, por ser Bosnia-Herzegovina un destino bastante barato para los visitantes. Esto es un punto a tener en cuenta si desean visitarla próximamente. Y de esta manera, viendo a Sarajevo de forma aérea, vamos terminando un capítulo de Estado Natural Viajero, empezando el recorrido por la llamada Jerusalén de Europa, un calificativo que se da al estar varias religiones conviviendo de forma pacífica. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y los espero para que vean un poco más de esta, la capital de Bosnia-Herzegovina. Hasta pronto, chao.